Agenda Nacional, por la defensa de los atributos de soberanía de la nación dominicana y del derecho de los nuestros a un futuro mejor en un proceso de desarrollo. Producido por el arquitecto Leopoldo Espaillat Nanita. Pueblo dominicano, esta es otra edición de su programa Agenda Nacional, que les llega por este multimedio de Teleradio América, Canal 45 UHF y Canal 62 de Telecable Nacional, Canal 45 de varios sistemas de cable en el área metropolitana y desde luego a través de Radio HZ, Podcasting Nacional. Les habla Leopoldo Espaillat Nanita y contamos como siempre con la colaboración y ayuda de nuestro amigo el licenciado Roger Orlando Piña. Buenos días, Roger. Muy buenos días, Leopoldo. ¿Cómo has estado? Bueno, tenemos un invitado hoy, al amigo Roque Napoleón Muñoz, que la vez que lo teníamos invitado fue precisamente el día de aquel horroroso atentado del World Trade Center y del Pentágono. El martes 11. El martes 11 de septiembre. De modo que vamos a ver, cuando él llegue, algunos temas del área de su desenvolvimiento, las obras que se están realizando, los sobreprecios y todo eso, que también son del interés general. De todos modos, yo quedé pendiente y no había traído el reportaje que tiene que ver con la condición del pueblo en términos de la nueva economía. Esta economía moderna que nos pusieron desde hace ya un tiempo esta parte, pero que desde el gobierno pasado fue que se dijo, vamos a modernizar la sociedad. Entonces esta economía modernizada es la que trae estas cosas. Ropa de paca se extiende hacia sectores de clase media, entendiéndose como ropa usada. Dice aquí, las mercancías se exhiben en las galerías, marquesines, jardines y otras áreas de grandes residencias en donde compran tanto residentes en el lugar como transeúntes. Aquí, por ejemplo, aparece una tienda en el ensanche Quisqueya. Mira. Como decíamos, eso estaba antes al aire libre, ahí en el centro de Los Héroes. Exacto. En el llamado Mercado de las Pulgas. Mercado de las Pulgas. O sea, hacía cerca del... Ese del nombre viene de monumento. Francia, ¿no? Sí. Creo que el famoso Mercado de las Pulgas en París. De París. Era muy No sé si es que la ropa que se prominente, vendía, hasta históricamente tiene una gran... sí, que la ropa que se vendía tenía muchas pulgas, pero la verdad es que el nombre es muy extraño, ¿no? Pues bien, aquí aparece un relato, ¿no? Se dice ropa, calzado, carteras, sombreros, muebles, vajillas, tenedores de plata y juguetes se consiguen usados en buen estado y a bajo costo. Pero aquí hay dos aspectos, ¿eh? Porque está el aspecto de la gente que tiene la necesidad de dedicarse a esta actividad como negocio para tener el ingreso, que indica el empobrecimiento de quien está realizando esta tarea y quien está readaptando probablemente el uso de las habitaciones de su casa para poderse dedicar a estas cosas. Pero está también la otra parte, ¿no? Que es del que tiene el excedente y que No, tiene, es del está que tiene, reponiendo. es del que viene a comprar, que también sí. está con sus recursos limitados, porque viene a comprar esta mercancía que es ropa Pero yo usada. quiero que usted sepa que se están haciendo grandes importaciones de esa ropa de paca, de esos elementos de paca. En la calle, en la Duarte, hay un gran sector cerca del parque Enriquillo, donde todo lo que se vende allí son zapatos de medio uso. Pero eso es la haitianización de la República Dominicana, exacto. porque todo Es otro eso aspecto de la es ropa. algo que ha sido importado con los haitianos que están en la República Dominicana. Eso es parte de la economía de la pobreza, porque los haitianos conocen más que nosotros sobre la economía de la pobreza, porque ellos son mucho más pobres que nosotros. Desde luego, allí se está dando un fenómeno sumamente extraño, que yo siempre he dicho que se parece mucho la situación República Dominicana con Haití, la pretensión de las grandes potencias de que nos echemos ese muerto encima, a la situación que se da cuando una persona cae en el agua y se está ahogando, no sabe nadar, y entonces se tira a alguien a sacarlo y se ahogan los dos. Porque la desesperación del que se está ahogando le quita al que sabe nadar la capacidad
de salvarle la vida a los dos. Así es. Y yo creo que algo parecido está pasando, porque esa capacidad de destruir un país que han mostrado no solamente los haitianos, sino las potencias que explotaron ese país. Y después los propios haitianos, cuando se rebelaron y se hicieron dueños de su destino para convertir lo que fue la colonia más rica de Francia en el país más pobre de América, también lo hicieron con la contribución de factores externos, aunque no estaban presentes en términos de soberanía en el territorio haitiano. Entonces eso es lo que nosotros no podemos permitir que pase para acá. Bueno, está sucediendo. Ni la desesperación que arrasa con todo, porque hasta los manglares estaban cortando en Haití para exportarlo para Gran Caimán, creo que era. Sí, están diciendo que están levantando la capa vegetal, inclusive cerca de la frontera, para exportarla a las islitas que están ahí en el... Después salió un desmentido. Sí, un desmentido, pero... Diciendo que no, que estaban cogiendo la capa vegetal para llevarla a las zonas de cultivo del propio suelo dominicano. Bueno. Eso, después de la primera denuncia, nos ha dejado muy escépticos, sumamente escépticos. Inclusive yo albergo algún escepticismo con respecto a la ocurrencia que está teniendo efecto hoy en día en un incendio en la cuenca de Pelempito, ahí en la cordillera del Bauruco, en Pedernales. Entonces esas son cosas que le llevan a uno a hacer. Sí, tenía que ser ahí. Tenía que ser ahí, porque no fue en otro lugar, ¿verdad? Déjame decirle que hoy en la mañana recibí una llamada de uno de los miembros de Unión Nacionalista para decirme de un incidente que se registró ahí en el vecindario de la Mejía Ricard. Hay una construcción cerca del supermercado Amigo. Y ustedes saben que los haitianos, donde quiera que están trabajando, ellos se instalan como campamento. Sí. Hacen de la edificación, sobre todo si son edificaciones, como realmente lo son, el hábitat. Ellos se mudan ahí. Lo cual crea otra situación más profunda de desventaja para que un obrero dominicano pueda competir con el haitiano, porque el obrero dominicano tiene que vivir en su casa, tiene que pagar transporte. ¿Y cómo puede competir con un fulano que va y se instala allí y come ahí y duerme ahí? Bueno, pues ahí hubo una tragedia. Hay 2 haitianos muertos. Hay uno que apareció con la cabeza machacada. Y cuando fueron a investigar en la construcción adyacente, había un solar al lado que fue donde apareció este muerto. Apareció otro muerto. Parece que en condiciones tan deplorables que la frase que me utilizaron para describirle era que lo habían picoteado. Y el resto del campamento haitiano había desaparecido. Uno de los serenos del vecindario dijo que había sentido solamente un movimiento cuando él sintió como que todos se iban. De ahí hubo algo. Y el campamento se desmanteló, o sea, se fueron todos. Y vaya usted a saber ahora quiénes son, dónde están, para que la policía pueda encontrar a los responsables de estos crímenes. Esa es la situación que estamos viviendo. Bueno, tenemos también aquí un tema sobre las finanzas gubernamentales, Roger. Sí, señor. El gobierno recibirá mañana más de 8.000 millones. Los bonos. De los bonos, 8.000 millones en pesos, que esa es la conversión de los 500 millones de dólares de los bonos. Pero también hay otra afluencia ahí significativa. Sí, el secretario Calderón anuncia 130 millones de dólares de España, un préstamo nuevo de España. No se sabe para qué, simplemente vi ahí el anuncio de que iban a tomar esos recursos. Ya sabemos. Bueno, pero siempre uno llega, generalmente, no siempre, se llega a saber de estas cosas ya después que están prácticamente consumadas, ya después que están en la última etapa de su no hay una información para una discusión seria, una verdadera transparencia del manejo
de la capacidad de endeudamiento, si es que queda alguna ya, que pueda tener el país. Sino que vienen a darse las cosas como, miren, ahí está eso, cójanlo. Una etapa, nosotros resolvimos. Más avanzada como la que estábamos leyendo sobre el saneamiento de los amos. Ah, sí, correcto. Cuando lleguen al conflicto de intereses, ¿no? Ahí es cuando entonces afloran las cosas. Comiencen a sacarse los trapitos al sol. Dice aquí el periódico. El anuncio lo hizo en horas de la tarde a hoy el secretario técnico de la presidencia, Rafael Calderón, momentos antes de abandonar sus oficinas en el Palacio Nacional con destino al aeropuerto de las Américas, desde donde viajaría a Madrid para suscribir un nuevo crédito con el gobierno español, esta vez ascendente a unos 130 millones de dólares. Entonces, pero nos dice que son los 130 millones de dólares. Mientras tanto, oigan esto, porque esto es interesante. El anuncio fundamental que le dio el secretario técnico a la prensa fue que mañana jueves el gobierno recibirá más de 8 mil millones de los recursos generados por la colocación en los mercados internacionales, los bonos soberanos. Y dice aquí, Calderón explicó que el presidente Mejía tiene en su poder una lista provisional del número de obras y de su ubicación en diferentes puntos del país, pero aclaró que el gobernante ha decidido ponderarla nuevamente para que se ajuste a lo que dice la ley. Dijo que la ley que autorizó la emisión de los bonos soberanos es muy clara. Bueno, debe ser muy clara, pero yo no la conozco, ¿no? Yo no he tampoco. podido conseguirla. Lo que sí es obvio es que no se sabe para qué usar los pesos, porque fíjate, hay un error cuando se dice que mañana van a estar disponibles los 8 mil millones, 8.500 millones, para ser más preciso. No es cierto. Se va a depositar en una cuenta que tiene la República Dominicana en los Estados Unidos los 500 millones de dólares, de los cuales el Banco Central va a ir retirando mensualmente 40 millones de dólares. Y entonces esos 40 millones se van a convertir en pesos tan pronto ingresen los 40 millones de dólares. Es decir, lo que hay ahí es una cuenta, una especie de crédito abierto. Una línea de crédito. A la República Dominicana, de la cual el gobierno irá girando mensualmente en una suma no mayor de 40 millones de dólares. De modo que decir que ahí están los 500 millones es un poco alegre, ¿no? Propaganda desorientadora. Quizás para salirle un poco al paso, al desasosiego de alguna gente y tal, pero yo creo que a la gente hay que decirle las cosas como son, es preferible. Y al neto no creo, estoy seguro que no se recibirán los 500 millones tampoco, porque hay que deducir las comisiones y esas cosas, ¿no? Bueno, una de las cosas que se decía era que sí se iban a recibir los 500 millones. Bueno, pues entonces vaya usted a ver si es verdad. No, al neto no puede ser posible, entonces sería un compromiso de mayor de 500 millones, No, supondría una especie de acuerdo diferido para pagar. Como quiera, al total no se va de alguna parte va a salir. Claro, es obvio, ¿no? Bueno, aquí déjame ver si nos dice lo que son los 130 millones. Dice algo sobre eso. Aquí dice, los recursos que serán desembolsados en un periodo de 2 años provienen de los fondos de ayuda al desarrollo que tiene especializado el gobierno español, explicó Calderón. Se trata de recursos que el gobierno español presta 15, 20, 25 y hasta 30 años, una tasa de interés del 3% anual. Déjame ver qué más dice. No abundó en detalles en torno al uso que el gobierno dominicano dará a estos recursos, pero aclaró que los proyectos que se sometan tienen que ir a una licitación pública internacional en la que participan empresas españolas. Bueno, esto es el gobierno español moviendo su economía de exportación. Uno de los renglones del cual nosotros no formamos parte, pero los países que van por lo menos en proceso o vía de desarrollo tienen como recurso de exportación los servicios técnicos. Nosotros tenemos rubros que no tienen los españoles, exportamos peloteros, ¿verdad? Y eso es un ingreso no cuantificado de dólares en la economía dominicana. Desde luego ellos no entregan sus dólares al Banco Central tampoco.
Pero hay que decir que eso es un ingreso que realmente se siente, porque cada vez que usted camina por el país y ve una casa de esa y dice, esa es la casa del pelotero fulano de tal, o del talencejo de tal, ¿no? Y eso es muy bueno, nos alegramos mucho. Pero en definitiva, nosotros no tenemos, por ejemplo, exportación de servicios técnicos de la construcción. Aquí tenemos casi permanentemente firmas extranjeras que vienen y se apoderan de un mercado y no sueltan más nunca, ¿no? Así es. Y van gobierno y vienen gobierno, no hay transferencia tecnológica. Todo por ahí. Y por tanto, entonces, todo lo que haya que hacer de esa especialidad tiene que hacerse con esa gente porque no hay transferencia tecnológica. Es decir, el beneficio más significativo que es ese, no llegamos a recibirlo nunca. Yo recuerdo que siendo yo secretario técnico de la presidencia, me tocó recibir a un ingeniero español especializado en empresas, que vino a ofrecer desde luego los servicios de su empresa. Y yo le pregunté lo más ingenuamente que pude, ¿no? ¿Cómo lograron ustedes los españoles hacerse tan conocedores en el tema de la hidráulica y del aprovechamiento hidráulico y de todas las presas que se han desarrollado en España? Y dice, bueno, porque el gobierno desarrolló un programa donde dio participación a los ingenieros y tal, es decir, ellos hicieron su actividad, la dirigieron hacia su propia capacidad instalada, porque el movimiento se demuestra andando, decía alguien, ¿no? Y la función hace el órgano también. Y si tú no le das oportunidad a los técnicos nacionales de participar, desarrollarse, no pueden adquirir los conocimientos. Y no adquieren experiencia. Tampoco, mucho menos. Entonces yo le dije, nosotros los dominicanos aspiramos a lo mismo, ¿no? Se lo dije con una semisonrisa. Ahí quedó. Pero, ¿cómo le iba yo a dar paso a la participación de una empresa extranjera donde teníamos capacidad nacional y necesidad de darle participación a nuestros técnicos nacionales para que no se vayan además para otro país? Para desarrollarse aquí. Ustedes saben cuál es una de las sangrías más dolorosas del mundo en desarrollo de Latinoamérica. La fuga de cerebro. La fuga de cerebro es aquella, y yo creo que la estás padeciendo en tu familia también. Cuando Así usted es. forma a un profesional y entonces ese profesional, en lugar de servir al país que le pagó la educación, se monta en un avión porque no le han dado oportunidad en su país y se tiene que ir a servirle a otro país que aprovecha su talento. En muchas familias de nuestro país está ocurriendo eso. Y casi en mi propio caso llegó a ocurrir porque yo estuve casi decidido a abandonar el país, a irme a ejercer mi profesión técnica a los Estados Unidos, pero vino el romanticismo de la época, vinieron otros acontecimientos en los que uno se envolvió, fueron pasando los días y los años, y ya cuando uno vino a reaccionar, no había tiempo. Pero en este caso particular, pues, y como bien dije, ocurre probablemente en miles de familias nacionales. Hay una fuga de capital tremenda, y usted recuerda la cuestión de la ciudad cibernética, que fue donde se expresó con mayor esta situación, con mayor... Tú tienes un hijo que es ingeniero de sistemas y entonces se estaba anunciando que iban a traer... Doctor. ¿Perdón? Doctor. En informática. En informática. Ajá. Pero iban a traer pakistaníes, ¿no era? Pakistaníes, ¿no? Hindúes. Hindúes. 400 hindúes en 400 informática. hindúes para ponerlos a trabajar ahí en informática, en la ciudad cibernética, porque supuestamente no hay capacidad nacional. Reconociendo que en Puerto Rico había 182 dominicanos con ese nivel de capacidad y no lo llamaban. En el mismo reportaje. En el mismo eso, reportaje. ¿no? Pero no hay una política de decir, primero vamos a utilizar el talento nuestro, vamos a tratar de repatriarlo, que es una forma de recuperar el capital perdido, ¿verdad? Yo tengo un hijo también que es ingeniero de sistemas, por suerte no lo perdimos como país, tampoco como familia, pero perdimos a mi hija que es arquitecto, porque cuando yo tuve que cerrar mi oficina, cuando el país se apagó, ella se tuvo que emigrar con su familia, su esposo y nuestro nieto a los Estados Unidos.
Es decir, todas las familias dominicanas, una que otra, ha tenido que pasar por lo mismo, pero eso lo ha pasado a América Latina entera. Entonces, una de las fallas de este estadio de expoliación que nos tienen sometidos los capitales y las potencias extranjeras de exacción es demandarnos estas empresas de servicios nos sustituyen, nos suplantan, es el término, ¿no? Eso es, pero gran parte de la responsabilidad, y yo diría que la mayoría, reside en los gobiernos, que no han, no solo por el hecho de no establecer la política, sino de no concientizarse a sí mismo. Y aunque no haya una política, comenzar a dirigirse en estas diversidades, porque eso ocurre en todos los ámbitos de la aplicación profesional y técnica. Pero Trujillo lo hizo. Usted ha de ver eso. Ajá. En el caso de la aeronáutica en este país, Trujillo la formó. Él fue quien comenzó a estructurar. Él no trajo los técnicos a la República Dominicana. Él envió los técnicos dominicanos a estudiar allá, a formarse allá, para venir, para traerlo de nuevo al país, a aplicar esos conocimientos en el país y dar entonces una conformación a lo que es el área en gestación, que en esa época era muy reducida. Ese fue el modelo mexicano. Los mexicanos pudieron convertirse en un país exportador en petróleo porque decidieron hacer un recurso humano calificado. Buscaron personal de las universidades mexicanas y los mandaron al exterior a especializarse en el asunto del petróleo. Y de ahí, con la formación y la experiencia adquirida en otros países, entonces este recurso humano vino y se organizó como Instituto Mexicano del Petróleo, como ente investigador científico. Correcto. Para poder desarrollar la búsqueda del petróleo. Es decir, ellos tenían una limitación, una explotación limitada de petróleo. Ellos hicieron la expropiación del petróleo sin estar preparados para No. Ellos nacionalizaron el petróleo que estaba en producción en aquel entonces, que era solamente para satisfacer, yo creo que en gran medida, pero no incluso totalmente, el mercado interno de México. Eso lo hizo Lázaro Cárdenas, sí. El padre de Cuauhtémoc Cárdenas. Correcto. El hijo no salió al padre porque anda por ahí un libro. No hay palo ni astilla ahí. Dice un libro que él estaba en la nómina de la CIA. ¿No? Pero Lázaro Cárdenas, el padre, en aquella época hermosa del nacionalismo mexicano, nacionalizó el petróleo mexicano, se lo quitó a las petroleras norteamericanas, que no le bastó el petróleo de Texas, que después de haberle quitado el territorio de Texas a México, se metieron en México. Y entonces Lázaro Cárdenas reivindicó la soberanía mexicana sobre su petróleo. Pero no era petróleo suficiente para exportar. Entonces México se creó a sí mismo como potencia exportadora, formando primero sus recursos humanos, formó el Instituto Mexicano del Petróleo, tenía el brazo de la explotación petrolera, que era Pemex, Petróleos Mexicanos, pero las hipótesis científicas, los programas de investigación y de búsqueda, era el instituto que lo hacía. Y por cierto, yo lo he relatado varias veces en un encuentro OLA de la Organización Latinoamericana de Energía en Guatemala, por allá por los años 82, 83. Encontré a uno de esos técnicos del Instituto Mexicano del Petróleo que me dijo que la misma hipótesis que les había permitido a ellos encontrar petróleo en Yucatán les daba la seguridad de que había petróleo en todo el arco de las Antillas porque pertenecían a la misma falla geológica, es decir, la misma... El petróleo corría por ahí como un río. El mismo bolsón en donde había quedado atrapado el petróleo y que se había fragmentado, que todas las Antillas estaban realmente, eran parte de la península de Yucatán, y entonces se fracturó la corteza terrestre y se dispersó en lo que son las pequeñas islas del arco de las Antillas. Y esa fue la seguridad que tenían los mexicanos de que en Cuba había petróleo, y le dieron asistencia técnica al gobierno de Fidel Castro a pesar de todo el boicot y todo lo que ha habido, hasta que encontraron el petróleo. Y el cambio de actitud
que ha tenido el sector líder de las finanzas de los Estados Unidos, es decir, de la plutocracia norteamericana, que es el Council on Foreign Relations, que encabeza David Rockefeller con respecto a Cuba, hasta el extremo de que se convirtieron en los abanderados. Los abanderados de una revisión de la política norteamericana respecto de Cuba, Correcto. como lo fueron respecto de China. Correcto. Es porque saben que ya apareció el petróleo en Cuba y no están dispuestos a dejar que los europeos vengan a cogerse también, aparte de la economía del turismo, la economía del petróleo cubano. Porque Fidel Castro, en última instancia, dice que la revolución está en pie, pero ha abierto la economía de Cuba a esas inversiones, sobre todo europeas. las europeas. Y Entonces, el caso se puede dar aquí. esa situación se dio en los Estados Unidos respecto de Cuba y fue porque el Pemex, el Instituto Mexicano del Petróleo ayudó en esa investigación hasta encontrar el prospecciones petróleo. Y le dieron recursos también. Ellos aseguran que en la República Dominicana hay petróleo. Hay petróleo. El asunto es buscarlo y además hay un planteamiento que es muy importante con respecto a este tema. Y es que tenemos que buscarlo nosotros. Ahora mismo la dinámica de la búsqueda del petróleo en la República Dominicana depende del interés que despierte en alguna compañía internacional el venir aquí a la República Dominicana. Si no viene una compañía extranjera y pide una concesión y viene e invierte una suma X buscando, aquí no se busca. Sencillamente no se busca. No se busca. No hay una política, no hay una voluntad política de buscar la riqueza nuestra. Claro que si es para entregarla y regalarla, yo he dicho 20.000 veces que prefiero que se quede ahí a donde está. No, pero para eso sí hay voluntad. No. Si la prospección se incrementa de momento y se sabe que allí habrá petróleo, ahí en ese mismo momento dicen, denle esa concesión a X. Creo que tenemos ya que subir sí, para cumplir compromisos comerciales. ¿Cómo no? Bien, ahora déjame dar un informe que, bueno, es alentador en cierta medida. Sí. Yo no he encontrado la estructura de precios de este fin de semana de Industria y Comercio. No he podido entrar en el internet y no la he encontrado publicada. De ninguno de los No la he encontrado publicada. Yo he leído, no lo he visto. Dice aquí Giuliani Curri, no repondrán subsidio al gas. Y dice que esa es su opinión. Bueno, yo no sabía que el licenciado Hugo Giuliani Curri pensaba así. Y ahora dice que él siempre pensó así. No lo reveló, Entonces, nunca. Yo le pongo al lado de esa información la siguiente: la sequía. Se agudiza escasez de agua en Santo Domingo, se secan fuentes de abastecimiento. Al mismo tiempo hay un anuncio de la Oficina Nacional de Meteorología, pronostican calor, lluvia y tormenta. Ojalá tengan razón, ojalá caigan lluvia, porque salió una foto dramática de las fuentes de agua del acueducto totalmente secas. Entonces, miren esa fotografía. ¿No? Esa es una de las fuentes de agua del acueducto de la capital. Por cierto, para que ustedes vean la insensatez de la gente, allá mismo en el condominio donde yo vivo, de repente nos mandan a decir que van a limpiar la cisterna. Limpiar la cisterna es algo que sistemáticamente se hace como una buena rutina de mantenimiento, pues para sacar el agua que poco a poco va perdiendo su calidad, se limpia la cisterna, se purifica y entonces se vuelve a llenar. Pero usted no puede hacer eso en medio de una escasez. Y ya iban a botar todo el agua que había en la cisterna. Y yo vivo en un complejo de edificios, que son 15 edificios bajos, cada uno provisto de una cisterna.
iban a botar toda esa agua. Yo tuve que llamar corriendo a la administración a decirle, paguen eso. Hay un aviso hoy mismo en la prensa de la administración de la casa diciendo que hay una sequía y pidiendo que se economice el agua. ¿Cómo vamos a botar el agua de la cisterna? Sí. Eso tendremos que hacerlo después que llueva muchísimo, pero hoy y ahora no se puede. Pero bueno, hay que estar pendiente de todo. Sí, el lavado de los automóviles. Pero bien, yo le digo, ¿y por qué estamos escasos de agua? Porque estamos escasos de árboles. Y estamos escasos de árboles porque nos estamos comiendo la cubierta forestal que nos queda, que no rebasa el 15%. ¿Por qué? Porque hasta el año 83, el 66% de los dominicanos comía con leña y carbón, y se logró frenar eso precisamente haciendo llegar el gas licuado del petróleo barato hasta los estratos más pobres de la sociedad. Y ahora quieren que esos estratos no puedan comprar el gas. Yo quisiera saber qué más insensatez se puede hacer en términos de la visión de futuro. Yo lo lamento por el amigo Huguito Guiliani, con quien trataré de comunicarme para decirle que recapacite sobre esa posición. Porque yo imagino que del otro lado, Moya Pons, el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, debe estarle jalando las áquimas, ¿no? Sí, yo creo que sí. Y es que están conscientes de que hay que pagar el desmonte. Quiero decir esto, este país ha sido incapaz de preparar en manos del Estado, teniendo muchísimas tierras, las fincas energéticas, donde se siembran variedades de rápido crecimiento, dedicadas expresamente para su corte, para satisfacer las necesidades de ese mercado que no tiene capacidad de compra para el gas licuado de petróleo. Pero ni eso. Entonces hay que subsidiar el gas para que le llegue, señor secretario de Industria y Comercio. Ya que no hemos sido capaces de suplir las necesidades de la gente. Entonces, por otro lado, la parte que tengo de buena noticia es que el petróleo se ha desplomado, ¿no? Incluso, dice aquí, precio del barril de petróleo cae a $20,51 el barril. El Brent, que es el de Gran Bretaña y se saca del Mar del Norte, donde está sumergido en el fondo del mar. Muy costosamente, por cierto. Está en 22,41 y el West Texas Intermediate de los Estados Unidos está en $22.01 por barril. En los últimos 11 días el petróleo ha perdido el 25% de su precio en los mercados internacionales. Ahora, oigan esto. Preocupa a OPEP la caída de precios. O sea que ellos realmente están preocupados, pero ellos, como les dije ayer, dicen que están satisfechos si el petróleo se mantiene entre 22 y 25, que es un precio muy razonable para todas las economías del mundo. Y está muy por debajo de 22, ya está en 21. Pero oiga esto que escuché en la televisión, en CNN, antes de salir para acá. La gente de OPEP no desean agresión a Afganistán para subir los precios del petróleo. Es decir, ya ellos interpretan que todo el programa de agresión a Afganistán está enmarcado en el propósito de hacer subir los precios del petróleo. ¿Por qué? Porque hay gente en el poder en los Estados Unidos, comenzando por el presidente de los Estados Unidos y siguiendo por el vicepresidente. Entonces, Cheney estaba trabajando con una empresa que andaba buscando que se desprotegieran las áreas protegidas de Alaska para que se cedieran a la explotación petrolera. Entonces, el argumento, hasta cierto punto, parece muy razonable, es eliminar la dependencia de los Estados Unidos del extranjero. Pero el propio presidente tenía una consignación para un área que estaba situada en la costa oeste de la Florida, cerca de Tampa, un poquito más al norte, en donde cubría una franja de 100 kilómetros, de 120 kilómetros de ancho, desde la costa hacia afuera, para en el agua para hacer prospección. Pero los naturalistas y los ambientalistas de la Florida se habían opuesto a eso, y al él salir electo, entonces ahí entró la contradicción, porque resulta que usted recordará que su hermano es el gobernador del estado. Claro. ¿Y qué tuvo que hacer el hermano para llenar las apariencias? Que dijo que se le otorgaba esa concesión, pero a una distancia de la costa, no desde la costa misma.
porque esa costa de la Florida es totalmente playa, todo alrededor de la península prácticamente. Entonces lo van a hacer, pero alejado 100 kilómetros de la costa hasta unos 170 kilómetros dentro del mar. Y están haciendo esa prospección. ¿no? Ya prácticamente está. Porque si están metiendo equipos, a lo mejor eso es lo que está alborotando a los tiburones, porque ha habido dentro de todas esas cosas, ha habido una actividad muy extraña de tiburones. Sí, una conducta como que los tiburones están volviendo locos. Pero hay otra cosa, es que el presidente de Estados Unidos tiene una concesión petrolera en Kuwait. Ajá. ¿Verdad? El padre. No. El hijo. El actual. Se la pusieron al hijo, al actual presidente de los Estados Unidos, cuando el presidente de Estados Unidos, o ya expresidente Bush padre, visitó a Kuwait después de salir del mando y después, desde luego, de la campaña de la tormenta del desierto. Entonces el gobierno de Kuwait, en agradecimiento, le dio esa concesión y salió a nombre del hijo, y el hijo es el actual presidente de los Estados Unidos. Entonces, el gobierno de Estados Unidos tiene que manejarse con sumo cuidado con este asunto. Porque si comienza a esparcirse la idea de que todo esto se está moviendo por intereses que no son genuinos, que no son legítimos, que no responden al interés del pueblo norteamericano, sino de una cúpula de la llamada plutocracia, es decir, del gobierno del dinero, yo veo las cosas deteriorarse desde el punto de vista político, y ese 92% de popularidad que ha logrado aglutinar el presidente en el momento de esta crisis, con la solidaridad de todo el mundo en torno a los Estados Unidos, incluyendo los demás países y todos aquellos que hemos rechazado el terrorismo, se va a venir al suelo rápidamente, como se volvió sal y agua el 92% de popularidad de su padre. Después de la terminó la tormenta del desierto, ningún candidato demócrata de los pesos pesados que estaban ahí se atrevió a correr contra él, porque decían, esto es inútil, este hombre va a arrasar en las elecciones, y le dejaron el chance a los novatos del Partido Demócrata, entre los cuales estaba Bill Clinton. Y Bill Clinton acabó con Bush en la elección. Desde luego se dice que había alguna fuerza también detrás de Clinton. Tenía que tenerla, ¿no? Pero de todos modos, así se bate el cobre en los Estados Unidos. Y este es un problema que tiene que manejarse con mucho cuidado, porque, repito, ya la percepción que está traduciendo un canal como CNN de parte de los OPEP es que todo este plan de agresión que tiene además el mundo árabe, la OPEP es el mundo árabe. Entonces, si hay una agresión contra el mundo árabe, de hecho se está agrediendo a las fuerzas principales de la OPEP. ¿Y qué es lo que va a producir eso en el mercado internacional de petróleo? Un desajuste total, una desarticulación. No, se puede repetir el embargo del 73. Del 73, esa iba. Bien. Entonces, ahí hay una noticia muy buena para ti. La capitalización. Para el país, sí, el país. El país debe acoger con regocijo las declaraciones que ha hecho el señor director de Aeronáutica Civil, el general Moreta Cuevas, que dice, que afirma que la privatización de los aeropuertos quitó carga al gobierno y mejoró los servicios. Quitar carga significa que el gobierno mantenía o sostenía o subsidiaba los aeropuertos permanentemente. Yo quiero hacerle una aclaración concreta y concisa. ¿Me permite hacer un símil muy rápido? ¿Cómo no? Cuando tú vas en la calle y viene un carterista y te quita la carga de tu cartera, ¿verdad? Te quitó un peso, ¿verdad? Un peso, varios. Te quitó varios pesos del bolsillo. Sí, del bolsillo. Bien, general Moreta, el señalamiento que quiero hacerle a usted y al pueblo dominicano, a quien se ha confundido con una campaña desde hace mucho tiempo, de que los aeropuertos había que privatizarlos, aun cuando no estaban incluidos dentro de la ley 141/97. No está. Entonces esa objeción que usted y el equipo que redactó hicimos una instancia ante la Suprema Corte, ¿no? Una privatización que no se correspondía con los estatutos de la ley. Para empezar, es ilegítima, es ilegal, pero desde el punto de vista económico era absolutamente improcedente, general Moreta. El gobierno no desembolsaba un centavo de su bolsillo, al contrario, percibía por los aeropuertos que mal recaudaban
los emolumentos que deberían ingresar por estándares internacionales, nada más por estándares internacionales, sin ninguna creación propia, como lo hace cada país también, para ingresos aeroportuarios, recaudaban nada más y nada menos que alrededor, porque esa cifra la dio un oficial, un alto funcionario del departamento aeroportuario, tratando de justificar precisamente la privatización. Los aeropuertos de esa época, tira la cifra. 2.000 millones de pesos al año recaudaban los aeropuertos, mal captados, muy subcaptados, y eso también aplicada a la estructura tarifaria de manera muy caprichosa y muy subestimada. Entonces esa es la carga le quitó al gobierno dominicano. Ahí está. Esa es la Entonces, carga que le quitaron. así no es, general. Si los aeropuertos volvieran de nuevo al gobierno, el gobierno debería sentirse satisfecho porque los costos de operación de los aeropuertos no pasan ni siquiera del 30 o el 40% de lo que los aeropuertos son capaces de recaudar. Y esto lo dice quien fue precisamente, quienes fueron, y aquí estamos sentados, las personas quien nos embarcamos en estructurar precisamente una estructura tarifaria para que los aeropuertos pudieran captar, de acuerdo con los estándares internacionales, ingresos aeronáuticos e ingresos no aeronáuticos, que eso es lo que se capta en los aeropuertos. Que después se le dé una aplicación inadecuada, bueno, eso es parte de la ineficiencia gerencial, pero los aeropuertos sí captaban lo necesario y les reportaban a los bolsillos del gobierno ingentes ingresos. Lo que pasa es que eso es parte del proceso de asalto a mano armada que se llama capitalización, eufemísticamente, para no llamarle privatización, y a una privatización que debió llamársele regalo. Porque cuando usted hace una negociación donde el otro no pone nada o pone una ínfima parte, por ejemplo, Unión Fenosa, de acuerdo con los datos del boletín del Banco Central de balanza de pagos del periodo 1995 al 2000, da testimonio de que lo que ingresó por vía de la capitalización con respecto a las empresas de Unión Fenosa fue el 34.5% del total. Y es el 34.5% del 50%, es decir que del capital total del 100%, del 100% subvaluado, sí, porque eso lo subvaluaron, solamente ellos pusieron el 17% y le entregaron las empresas, y el resto se quedó, y así está consignado en ese testimonio del Banco Central de la República, como inversión de cartera en el exterior. Esos son los cuartos que dijo el ingeniero Ramón Albuquerque, siendo presidente del Senado, que habían desaparecido. Que habían desaparecido más de 300 millones de dólares de las cuentas en Gran Caimán o en Bahamas o donde quiera que ellos dijeron que estaban. Ahí está también el informe del doctor Pedro Manuel Casal Victoria, a la cabeza de un grupo que autorizó el Senado y después abandonó esa investigación, donde dicen que ese dinero no existió nunca. Como quiera que sea, si se lo cogieron, o como si lo pusieron y después resulta que no estaba, porque fue una operación fraudulenta de poner ese dinero solamente por unos días ahí y pagar una suma, para que cuando preguntaran, ¿está el dinero ahí a disposición del gobierno? Sí, aquí está. Pero tú llamas media hora después y ya no está, porque ya cumplió el cometido y lo sacaron. Entonces, todo eso está detrás de la llamada capitalización, pero eso no se le ha puesto la mano. Y ahora, con relación a lo de los aeropuertos, debo decirle una cosa. En el consorcio había una empresa norteamericana, y la presencia de esa empresa norteamericana fue motivo de mucha presión de la embajada. La embajadora o la encargada de negocios de entonces llamaba cada rato y preguntaba y presionaba, y al fin de cuentas resulta ser... Linda Watt era en esa época. Linda Watt. Que la empresa, la Ogden, que es una empresa norteamericana, la matriz se llama Ogden Corporation, tenía una subsidiaria que se llama la Ogden Aviation. Y ya en el internet yo había detectado que las acciones de esa empresa estaban en venta. Bueno, pues poco después llegó la información confirmada ya después,
que habían vendido, pero le vendieron a los propios de aquí, a la misma gente que está detrás de bastidores, ¿eh? Entonces, esa gente, la Open Aviation y la Corporation, se retiraron ya de ese consorcio. Quiere decir que yo quisiera saber que algún jurista de peso, ¿no? Cuando digo de peso no es que tenga peso en el bolsillo, sino de peso aquí en el cerebro y en el corazón, le diga a la nación si ese contrato que el Congreso aprobó a un consorcio conformado de una determinada forma, faltándole una pieza importante como es la presencia de Orten Corporation, sigue siendo el mismo consorcio. Yo quisiera saber, es simplemente una pregunta que estoy dejando en el aire, a ver si algún jurista, de los muchos talentosos juristas que tiene este país, me contesta, porque lo que es más escaso es el tener el corazón para tomar la posición de responsabilizarse con una opinión contraria a los intereses de todos estos capitales mafiosos que se están moviendo en la República Dominicana. Porque es muy cómodo tener talento y entonces usted se pone al servicio de ese capital y entonces usted tiene el bolsillo repleto de dinero. Permanentemente. El problema es hacer lo que nosotros estamos haciendo. Eso sí es problemático en este país. Y yo se lo aseguro. Y Roger también. ¿Verdad? Bueno. Entonces, esas son las experiencias que nosotros tenemos. De todos modos, ahora tenemos que prepararnos para lo que viene, porque Al Qaeda, la organización terrorista que encabeza Bin Laden, que no se sabe dónde está, ya exhorta a preparar la guerra santa contra los Estados Unidos. Yo creo que los Estados Unidos tienen que tener mucho cuidado 10.000 ojos con esta situación. Yo sé que se están tomando medidas, esas restricciones para el uso de los aviones de fumigación. Sí. Es parte del temor de que pueda producirse un acto de terrorismo usando ese tipo de avión para esparcir cualquier elemento bacteriológico, ¿no? O químico. Hay que recordar que Estados Unidos no es inocente en todo esto. Ustedes recuerdan que para la época de la caída del avión TWA, 800 sí, 800, bueno, 800, que cayó al noreste ahí que se dijo que fue un misil tierra-aire que lo tumbó, ¿no? Después ha habido muchas denegaciones. Yo traje un libro que lo mostré aquí, que dice que fue tumbado. Bueno, más o menos para esos mismos días, en unos ejercicios que se estaban haciendo en un desierto que es suyo, ahora no recuerdo el nombre, en Estados Unidos, un misil se fue fuera de control y el periódico, la prensa internacional, trajo la información de que pasó muy cerca de un laboratorio donde había armas bacteriológicas en suelo norteamericano. Imagínense usted. Bueno, nos están haciendo señas de que se nos está terminando el tiempo por hoy. Tendremos que volver mañana con otros temas de interés para ustedes en otra edición de Agenda Nacional. Les hablaron Leopoldo Espaillat y Roger Ogando.